Vamos a comenzar la serie de hoy. Estamos leyendo San Juan capítulo 13, versículos 15 y 17. Y Jesús dijo de esta manera: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hago con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Hoy quiero contarte de Juan, un joven que fue testigo de la gracia y la verdad en movimiento. Lo que Juan vio y lo que Juan vivió fue tan extraordinario que el mal y la violencia que caracterizaban su mundo, porque el mundo donde vivía Juan era muy violento y había muchísimo mal. Pero aunque había mucha violencia y mucho mal, la verdad que él había visto y que él vivió fue más importante que este mal y esta violencia quedaron en segundo plano. Juan caminó en una aventura junto a Jesús durante 3 años que fueron suficientes para concluir que Dios es amor. Juan escribió al final de la última cena una instrucción de Jesús que le retumbó en la mente y en el corazón. Mira lo que Juan escribió en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Esto lo escribió porque lo vio de Jesús y le pareció tan importante que lo dejó por escrito. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Aquí tal vez es donde resultó un pensamiento en tu mente: ¿amarnos unos a otros? Pero ¿y qué hay de los que antes de que me digas cualquier cosa, lee lo que Juan aprendió de Jesús? En 1 de Juan 4:20 dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Que no puede amar a Dios? Eso es algo bien fuerte, Diana Saray. No es que no quieras o no tengas la capacidad de hacerlo, pero negarse a amar a un hermano o hermana o a un prójimo es renunciar a la oportunidad de amar a Dios. Juan de alguna manera puso los sentimientos solo como la mitad de la ecuación. Él vio a Jesús desangrarse hasta la muerte. Jesús no pagó por el pecado a través de sentimientos afectuosos o una compasión sincera. Dijo: ay, pobrecitos, ay, yo voy a morir porque siento aquí un sentimiento metido por ellos. Tu pecado le costó la vida a Jesús. Fue el sacrificio real de amor de Jesús lo que abrió el camino para que tus pecados fueran perdonados. Para Juan, un amor que no se demuestra no es amor en absoluto. Juan aprendió de Jesús lo siguiente y lo escribió en 1 de Juan capítulo 3 versículos 16 y 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para Jesús, amar a las personas es amar a Dios. No porque las personas sean Dios, sino porque son amadas por Dios. Negarse a amar de forma activa a un hermano o hermana es sinónimo de negarnos a amar a Dios. En la vida horizontal amamos a Dios amando a nuestro prójimo. Pues el que no ama a su hermano, dice la Biblia, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No son las costumbres religiosas que practicamos, las oraciones que oramos, los pecados que confesamos o la comunidad a la que asistimos lo que demuestra nuestro amor por el Padre. Es mucho menos complicado que eso. Es el amor que demostramos con acciones. Es el amor que le demostramos con acciones a los que nos rodean. Eso debe ser nuestra identificación.
Si de alguna manera deberían identificarnos, no deberían identificarnos por nuestras oraciones bien largas. No deberían identificarnos por la manera en que vestimos. No deberían identificarnos por el tipo de Biblia que leemos. Es más, ni siquiera deberían identificarnos como cristianos por el lugar a donde asistimos. La mejor, y creo que la única identificación que Jesús dice, y en esto los conocerán que son mis discípulos, la única identificación que Jesús pone es que nos amáramos unos a otros de la misma manera en que Él nos ha amado. Hoy quiero dejarte un reto. Y el reto es que muestres amor a Dios amando con hechos. Un amor que se demuestre con una acción, con un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, un hermano de la comunidad o un familiar. La tarea es sencilla. No se requiere mucho esfuerzo. Los sentimientos solo son la mitad del trabajo. Las acciones son las importantes. Hoy quisiera que pudieras pensar en esto. De pronto, como decía en la lección, híjole, pero es que tú no sabes con qué gente me tocó lidiar. Pues pregúntate tú mismo si no a Jesús le ha tocado lidiar con tus acciones, con tu temperamento, con tus pensamientos, y aún así entregó su vida por ti para perdonar tus pecados. Es cierto, hay mucha gente que no, de alguna manera no es amable. O sea, no en el sentido de que ellos son amables, sino que nosotros podamos amarlo muy fácilmente. Pero esta es la manera en que nos identificamos los que seguimos a Jesús, en que amemos con acciones. ¿Qué acción vas a hacer tú por un amigo, un compañero de trabajo, de escuela, por un familiar, por un hermano de la comunidad? ¿Ya pensaste en algo? Te reto a que el próximo jueves me cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo cuando tratamos a las personas de la misma manera en que Él nos ha tratado.